Pues ya editamos esta parte y ya está bien. Espero que aguante la batería. De eso. Si vas a probar el micrófono primero, a ver. A ver, habla. Sí, ¿se oye? Sí, se oye. Un poco más cerca ahora. Ahora. Vale, perfecto. Vale, bueno, esperamos a la gente siguiente. Bueno, pues si quieres vamos empezando y luego si viene más gente ya lo gestionamos. Vale. Perfecto, pues bueno, antes que nada muchísimas gracias por venir. Nos encontramos ante Benito Leith, es miembro de la asociación La Comuna, una asociación de expresalidades del franquismo dedicada a recuperar la memoria histórica y a reivindicar los crímenes que se hicieron en esa época. Benito Leith lleva esa asociación desde hace más de década y media y bueno, como datos sobre su vida y lo que nos interesa hoy, fue detenido el 14 de diciembre de 1970 y bueno, estuvo durante 105 años durante las cárceles del franquismo. No, Y 5 años. menos, vale, perdón. Y bueno, quienes hemos organizado esto, somos la Asociación Cultural Crítica, que somos la asociación, digamos, cultural y política de la Facultad de Filosofía y Letras, y en una especie de programa más amplio que hemos organizado junto a la Coordinadora de Asociaciones, el cual, bueno, no sé dónde lo tenéis en los distintos Instagrams de las asociaciones y que se van a hacer distintas actividades a lo largo de esta semana. Así que nada, si queréis seguir informándoos de este tipo de temas, probablemente desde la Asociación Cultural Crítica hagamos más actividades, así que bueno, podéis contactarnos para lo que necesitéis y si queréis venir a alguna asamblea, pues también estáis bienvenidas, incluso si queréis también colaborar con la Asociación La Comuna, tanto como socios y socias como miembros, hace falta siempre, así que nada, te dejo aquí espacio y cuando quieras. Gracias. Bueno, lo primero, agradeceros que os intereséis por estas cosas y para la comuna es muy importante que la gente joven, digamos, conozca un poco en directo y en la medida que sea posible la historia reciente, que no nos la enseñan en los institutos ni en ningún sitio. Y en ese sentido, pues bueno, la comuna intenta pues hacer una labor también en este sentido de dar a conocer todo esto. La comuna, como asociación de presos del franquismo, pues fundamentalmente reivindica verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición de todo lo que ha ocurrido durante la dictadura. Además, es quien ha impulsado, habréis oído a lo mejor hablar de ello, la única querella que está en los juzgados, que es la querella argentina, ¿no? Es decir, en Argentina hay una querella, no puedo decir ahora cuántos querellantes, pero igual hay 80, 90, y es la única que ha tomado curso y está en el Tribunal de Buenos Aires. Porque todas las querellas que se han presentado en España han sido rechazadas sistemáticamente por los juzgados, por el Tribunal Constitucional, por no sé qué, etc. Está la querella argentina y luego está también en Naciones Unidas, en la Comisión de Derechos Humanos, también hay querellas ahí planteadas, aunque esos organismos no son, creo que sus decisiones no son obligatorias, aunque sean importantes, ¿no? Bueno, lo digo por dar un poco de marco de la actividad que hace la comuna, bueno, y otras muchas cosas, ¿no? Y bueno, como lo que estaba planteado ahí, el cartel, bueno, es un poco, estaba más planteado para las chicas, bueno, la compañera que iba a venir no ha podido venir, por lo que sea, pero en cualquier caso yo os voy a contar un poco mi experiencia, incluida la cárcel, y bueno, y luego ya preguntáis las cosas que queráis, porque creo que eso os dará una idea. El punto de partida al que me voy a referir y que se refiere un poco a lo que me ocurrió, se refiere al año 1970. Yo he estudiado químicas y he trabajado de químico en la industria y luego de profesor. En el 70 estaba de director técnico de una fábrica de cosméticos. El día 14 del 70, de diciembre de 1970,
¿cuál era el marco general? Digo, porque por situar un poco la situación. Estaba en marcha el llamado proceso de Burgos, que no sé si habéis oído hablar de él, en el cual iban a juzgar y luego condenaron a, no sé si 8 o 10 miembros de ETA. A su vez, días antes, y precisamente para presionar contra ese juicio que podían condenar a muerte, yo no recuerdo si salieron condenas a muerte, creo que sí, no sé si se ejecutaron, eso no lo tengo ahora mismo claro, pero bueno, para presionar el evitar eso, secuestraron al cónsul alemán. Vale. Entonces, en ese marco, el gobierno de la dictadura decidió suspender el artículo 18 del Fuero de los Españoles. El Fuero de los Españoles era una de las leyes que tenía el franquismo, y al suspender el artículo 18, lo tengo aquí y luego os dejo alguna copia, esto es del periódico del día siguiente, que dice: se suspende el artículo 18 del Fuero de los Españoles, y el artículo 18 dice: ningún español podrá ser detenido sino en los casos y en la forma que prescriben las leyes. En el plazo de 72 horas, todo detenido será puesto en libertad o entregado a la autoridad judicial. Eso decía el artículo 18. El gobierno, el 14 de diciembre, suspende el artículo 18 por un periodo de 6 meses, alegando, pues eso, la situación que había de agitación y de... Os pido disculpas, pero es que me he salido 3 veces más del programa 40. Y llevo desde la 1:30 en el coche metida. Vale. Perdonad. Y entonces... Os traigo una botellita de agua a ambos, ¿vale? Os traigo una botella de agua, Vale. dad un minutillo. Sí, pues. Vale, voy a seguir esto lo que estaba explicando. Sí, continúa. Entonces, eso ocurre el 14 de diciembre del 70, por esa situación que había, por el tema del proceso de Burgos, por el tema del secuestro del cónsul alemán, suspenden el artículo 18 del Fuero Español. ¿Qué significa eso? Que si te detenían, te podían tener todo el tiempo que quisiesen. Yo casualmente ese día, después de salir de la fábrica, fui al despacho de una abogada, bastante conocida por cierto, porque luego ha sido diputada, Francesca Sauquillo, a hacer una consulta laboral. Bien, pues ese día la Brigada Político-Social se había colocado en los distintos despachos de los abogados rojos, digamos, entre comillas, ¿no?, a detener gente. Entonces, estaban muy agitadas las abogadas, me dijeron que mejor que me fuese, salí, la policía me siguió, una manzana, otra, llegué a la plaza de Salamanca, ya salí corriendo, tiraron de pistola, al aire, afortunadamente, bueno, y me detuvieron. Entonces, ese fue, bueno, y allí mismo detuvieron a otros cuantos compañeros en la puerta del despacho, que luego me los encontré en la comisaría. Entonces, ese es un poco el marco en el que se producen. Bueno, estas actuaciones por parte de la policía las hacían cuando querían, pero vamos, en este caso tenían esa justificación. En consecuencia de ello, pues 26 días en la DGS. La DGS era la Dirección General de Seguridad, o sea, la Puerta del Sol. En una celda de 1 metro por 1 metro. Bueno, tenía la ventaja de que yo jugaba antes en raya y siempre ganaba. Aparte de contar los ladrillitos del gresite que había en las paredes, ¿no? Allí, como digo, antes había una comisaría allí al lado de la calle Lista y me llevaron allí me llevaron a otros compañeros también, y luego ya nos llevaron a la Puerta del Sol. Yo aproveché el rato que estuve allí en la comisaría para siempre, en eso estábamos aleccionados, los que estábamos un poco en la lucha también, el que no llevar nada encima, el no llevar papeles, el no tal, y no llevar llaves.
porque con la llave siempre hacían una guerra importante para intentar sacarse lo que fuese, ¿no? Entonces yo las llaves las dejé detrás de un radiador allí en la comisaría y se quedaron para lo que es. Ya lo digo como anécdota, ¿no? Bueno, durante el tiempo de la DGS, pues os podéis imaginar, pues malos tratos y vejaciones. Unos días que subían a interrogar a las 2 de la mañana, otros a las 4, otros tal. No se me olvidan algunos nombres, como el de Domingo Benayasa y de Rozas. Este elemento, al poco tiempo de salir yo, en Valladolid, se cayó por la ventana un detenido, entre comillas, entonces se cayó por la ventana y estaba con este. El otro era el Jaime Gilaber, que era el jefe el comisario jefe del grupo ese, y luego tenían algunos entretenimientos, ¿no? Solía ir por allí por las tardes un alférez provisional, son de los que se avistaron cuando con Franco y todo eso, ¿no? Y entonces ese, que no era ni policía ni nada, como tal, aunque actuaba como... Entonces este lo que hacía con los detenidos, los cuales me incluyo, era se sentaba en la mesa enfrente de ti, te cogía de los pelos, te daba contra la mesa y al tiempo recitaba: si pública es la mujer que reputamos por puta, república ha de ser doblemente prostituta. Y si alguno se dice hijo de la república, no cabe duda que es un hijo de la Gran Bretaña. Esto lo hacía a la vez que te daba golpes con la cabeza en la mesa. Bueno, claro, en 26 días da mucho de sí. Entonces también jugaron a que te pudiese visitar alguien. Y efectivamente dejaron que me visitase alguien, al día siguiente me rompieron la declaración y empezaron otra vez las hostias por empezar por ahí. Esa fue la... Finalmente, después de esos 26 días, ya me trasladan a Carabanchel, ya pasas a disposición del juzgado. Pero, como estaba suspendido el artículo 18, seguías a disposición de la policía, es decir, que la policía podría volverte a llevar. Yo cuando fue al juzgado, le relaté, aunque sabía que me lo jugaba, pero le relaté punto por punto lo que me habían hecho en la DGS durante esos días. Yo creo que eso luego sirvió. Bueno, y estuve ya entonces me pasaron a Carabanchel, a la cárcel. Estuve en la cárcel 2 meses y medio aproximadamente. Entonces, sobre la experiencia en la cárcel, que además es una cosa que os interesaba por lo que he visto, aunque nos interesaba más lo de las mujeres, pero bueno, en la cárcel había una comuna de presos políticos, porque los presos políticos en Carabanchel, por lo menos, estábamos en una galería, la tercera galería, es decir, que no estábamos mezclados con los presos comunes. Eso, bueno, dentro de la situación de estar en la cárcel era una ventaja interesante, porque nos organizábamos relativamente bien, había bastante buen rollo, podíamos tener la libertad de reunión que no teníamos en la calle, hacer seminarios, estudiar, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, que en ese sentido, bueno, dentro de estar en la cárcel había una situación que se manejaba con relativamente interés, y además también la comida se ponía en común, lo que mandaban las familias y demás, ¿no? En ese sentido, pues bueno, había una estilo de ayuda y de solidaridad. Vale, pues en marzo me dejan en libertad ya el juzgado. Después se celebra el juicio, como siempre, por asociación. Claro, todo el interrogatorio siempre era para que dijeses con quién te reunías, dónde habías tirado propaganda y demás, porque siempre los delitos que acusaban eran asociación ilícita y propaganda ilegal, ¿no? Entonces, a mí cuando me rompieron la primera declaración, pues en la segunda les conté una milonga ya para que dejasen en paz, ¿no? Y entonces, bueno, pero claro, todo mentira, pero para que se acabase la cosa. Como no sacaron nada en claro, como además yo, cuando fue el juzgado, les puse todo lo que habían hecho, cuando llegó el juicio el fiscal me retiró la acusación.
ninguna. Bueno, decían cosas tan peregrinas como que en la calle Lisa me había agachado a tirarles piedras. O sea, bueno, el atestado de la policía era de risa, ¿no? O sea, que yo creo que el propio fiscal vio que eso. Entonces, las consecuencias, aparte de eso, y de lo de la cárcel, pues fue el despido del trabajo. Miles de trabajadores fuimos despedidos en esa época, o bien por detenciones de este tipo o de otro tipo. Esto es importante resaltarlo, porque es que la represión no ha sido solo la gente que han matado, que es lo más importante, pero también, es decir, la represión laboral ha sido muy fuerte. Hay mucha gente que, como en mi caso, al detenerte, claro, si no ir a trabajar, porque al final la empresa te despide. Y eso que estos no fueron de los peores, pero bueno. La ley de amnistía, ¿qué pasó con la ley de amnistía? Que ya sabemos que se amnistiaron ellos, ¿no? Es decir, que el problema de la ley de amnistía es que además ellos se amnistiaron, pero además, aunque es verdad que salió gente de la cárcel de la que había entonces y demás, pero a nivel laboral, la amnistía no se ejecutó tampoco, porque salieron de los despedidos pues Camacho, Ariza y 3 más, o sea, los que eran así muy conocidos en el sentido, y después cuando llegó un proceso de despido muy fuerte que era de la Estándar Eléctrica, el Supremo dijo que si en la magistratura de trabajo, lo que son ahora los juzgados de lo social, se había conciliado, entonces ya no tenía el derecho a que te readmitiesen. En mi caso, firmaron bastantes trabajadores en la fábrica y demás, pero me quedé en la calle. Bien, eso fue las consecuencias un poco en ese sentido. En ese sentido, la represión a los trabajadores era de doble, o sea, por una parte las manifestaciones y las detenciones y tal, y por otra parte los despidos, que eran muy abundantes también, porque como no has ido al trabajo, pues te despiden ellas. Y luego, pues, claro, si en magistratura no llegabas a un acuerdo, pues realmente según estaba la situación era muy difícil ganar el juicio, y entonces si perdías el juicio ya ni tenías indemnización, ni tenías derecho al paro, ni nada. Entonces normalmente se llegaba a un acuerdo con la empresa. Y entonces ya el Supremo ya dictó que a partir de ahí ya no había amnistía ni readmisión para los despedidos, ¿no? Entonces esto es un poco la... Y luego, pues bueno, en esa época estábamos luchando pues mucha gente contra la dictadura en distintos grupos políticos. Yo estaba en el ORT entonces, y bueno, y luego ya pues ahora estamos en esta lucha por la verdad, la justicia, la reparación y garantía de no repetición. Y como os he dicho antes, pues la Comuna es quien ha movido y quien ha puesto en marcha y sigue en marcha la querella argentina, que uno de los que está procesado ahí, aunque de momento sigue eso, pues es Martín Villa, que fue ministro de Gobernación y fue con el que en Vitoria se mataron a no sé cuántos trabajadores a la salida de una iglesia, si esto lo habéis oído, en el 70 y tal. Bueno, yo eso es un poco lo que os quería poner de manifiesto. Aquí tengo alguna copia de la hojita esta de cuando suspendieron el artículo, por si lo queréis como referencia histórica. Y nada más por mi parte de momento. Bueno, yo quería un poco saber, vosotras me habían comentado Espera, que... Pilar. Ah, no me habían... Entonces, bueno, haz una exposición tú y luego que pregunte lo que quieras. Yo quería saber, ¿me oís? Sí. Quería saber un poco sobre vosotros, qué tema queríais hablar o qué más os interesaba, aunque me imagino que os interesa todo lo que se refiere a los años de la dictadura, al proceso que llevábamos. Nosotros os podemos contar, quería saber un poco, me habían comentado que queríais saber un poco sobre las comunas de las mujeres en las cárceles. Sí, principalmente. Es lo que queríais un poco, Sí, pero vamos, me han comentado. Bueno, yo os voy a comentar lo de las comunas de las cárceles de mujeres, las dos más fuertes, la más fuerte que existía en los años, os voy a hablar de finales de los 60, principios de los 70, antes de morirse el dictador.
Entonces, en la cárcel de Yeserías, que era una de las más importantes que existieron en Madrid, allí no existía comuna. No existía comuna de mujeres. Existían grupos de mujeres de ayudas que se ayudaban entre sí, porque era una cárcel preventiva, donde luego ya te penalizaban y te destinaban a otro sitio. Donde sí había una comuna de mujeres, que era bastante señalada, era en el penal de Alcalá de Henares. En el penal de Alcalá de Henares es que había un grupo bastante grande de mujeres de ETA y del norte, concretamente de ETA, que tenían penas muy fuertes, muy duras, y llevaban allí ya años. Entonces, al llegar tú en principio voy a decir que yo nunca he estado en la cárcel, no he estado detenida, he estado militando, pero bueno, yo os quería hablar un poco de esto, pero luego si queréis os cuento un poco el proceso que yo he llevado y lo que yo hacía en ese momento. Me estaba interesado en esto porque me habían comentado que vosotras también estabais interesadas. Entonces, al llegar mujeres de otros grupos, de otros partidos, por ejemplo, PC, la Liga, al penal de Alcalá de Henares, entonces estas mujeres de ETA, el grupo que lleva muchísimo más tiempo allí, eran muy solidarias, acogían a todo el mundo que llegaba, las metían en su comuna, ellas tenían bastante comida porque les traían del País Vasco, bajaban, no sé si era una vez al mes o 2 veces, y les bajaban bastante comida y la repartían entre todo el mundo, y era la comuna que realmente se existía aquí en Madrid, la del penal de Alcalá de Henares, lo que os quería decir. Yo, si os queréis que me prolongue un poco más en este tema, pero lo que sé, a veces no tenían comida y tenían que comer del rancho de la cárcel. La que tenía un poco más de dinero iba al economato, que había un economato, y se podía comprar comida de la que había, para no comer el rancho, pero había veces que no les quedaban más remedio, las comidas eran bastante malas, por lo que lo han contado, y no las satisfacían mucho, pero vamos, quiero que sepáis que allí la comuna que había de mujeres que hay en Madrid era la de allí, y sobre todo las mujeres de ETA acogían a todo el mundo que llegaba allí al penal y eran muy solidarias con todas ellas. Tenían algunas penas de bastantes años. Eso por un lado. Yo luego, si queréis ahora, os cuento un poco un proceso. Yo he estado colaboraba con, no sé si habéis oído hablar, del FRAD. ¿Habéis oído hablar? Al principio de los años 70, colaboraba con ellos. Yo iba a la cárcel, pero vamos, no militaba en el partido, yo colaboraba con ellos y tal. Sí es cierto que me estuvo siguiendo la policía un tiempo, pero bueno, que se quedó ahí la cosa. Yo iba a llevar comida a la cárcel de Carabanchel, a Yeserías y al penal de Alcalá de Henares. Íbamos a llevar allí comida. Entonces había un grupo, yo soy del barrio, yo vivo en San Blas, no sé si habéis oído hablar del barrio. Yo vivo en San Blas sabéis que es un barrio obrero, y allí al principio de los 70 funcionaba en la asociación de vecinos que había en la calle El Abanico, muy cerca de la calle Amposta, si alguno conocéis la zona. Pues estaba allí la asociación de vecinos, normalmente las asociaciones de vecinos las llevaba más bien el PC. Y entonces allí había un grupo de mujeres, unas tenían 40 y tantos, otras 50 y tantos. Yo en esa época tenía 20 y pocos, al principio de los 70. Y bueno, esas mujeres, la mayoría eran del PC, y algunas habían estado en la cárcel después de la guerra civil. Y estas mujeres se dedicaban a llevar comida a los presos políticos, y yo pues iba con ellas. Iba en un grupo de ellas, íbamos a Carabanchel, íbamos a Yeserías, al penal de Alcalá de Henares, y algunas veces se iba, cuando se hacía la concentración, en Herrera de la Mancha. No sé si habéis oído hablar de esa cárcel de Herrera de la Mancha. En Herrera de la Mancha, como yo sé que está en La Mancha, eso no lo dice, pero allí había, sí, y allí había muchísimos presos, sobre todo de ETA. Pero vamos, donde más se iba eran a las cárceles que os he dicho. Y en las cárceles, cuando en el 75 detuvieron a bastante gente del FRA, porque si habéis oído hablar, hubo ejecuciones sobre unos policías, que se mataron los policías,
y detuvieron a mucha gente. Entre ellas había varias mujeres y hombres. Entre las mujeres que detuvieron del FRA las llevaron a Yeserías. Luego pasaron al penal de Alcalá de Henares. Estaba Concha Tristán, no sé si habéis oído hablar de ella. Concha Tristán era una enfermera del clínico y esa mujer estaba embarazada. La pegaron unas palizas horrorosas. Pero bueno, siguió con el embarazo para adelante, necesitaba una atención alimentaria que no se la daban en la cárcel, en prisión, y estas mujeres de San Blas, que me recuerdo mucho de ellas, la llevaban, la comida del régimen se la llevaban, solían ir 2 veces o 3 a la semana a llevar a la comida que ella necesitaba para llevar un régimen. Estas mujeres a mí me enseñaron muchísimo, me demostraron lo solidarias que eran con todo el mundo. Un domingo en la cárcel de Carabanchel, pues bueno, estaban allí, nos empezó a seguir la policía, estuvieron siguiéndonos durante un tiempo. Quiero comentaros una cosa que a mí aquello se me quedó muy grabado. Todos, una vez al mes, bajaban a Carabanchel, que Carabanchel en aquel momento era de hombres, la cárcel. Una vez al mes bajaba un autobús del País Vasco a traer comida, porque ellos, los del País Vasco, traían muchísima comida y la verdad que se la repartían para todo el mundo. Y aquello a mí se me quedó grabado porque hubo una mujer que nos dijo, os estoy hablando del principio de los 70, hace 50 años, y 1000 pesetas hace 50 años era casi el medio sueldo de un mes. Y me acuerdo que nos dijeron, tomad estas 1000 pesetas para que llevéis comida, vosotros que lleváis comida la llevéis. Y lo que me dijo, llevadla, no querían que la lleváramos a sus presos solamente, dijeron, vosotros que estáis aquí sabéis dónde más necesidad hay, llevarlas a donde vosotras creéis que es necesario. Entonces a mí aquel gesto solidario pues se me quedó muy grabado y me gustó muchísimo. Referente a la cárcel, pues bueno, salieron muchísima gente. Yo tuve relación luego con mucha gente, por ejemplo, con la mujer de uno de los que fusilaron, de José Humberto Baena, cuando salió su mujer de la cárcel, pues tuve bastante relación con ella, de amistad, y fue una mujer que nunca ha querido, le han ofrecido siempre hablar en aquellas revistas que había entonces de Interview, Cuadernos para el Diálogo, no sé si vosotros habéis oído hablar de esas revistas. Nunca quiso hablar de nada, nunca quiso figurar, aquella ya lo vivía aquello, ya no ha querido saber más de nada, sigue con sus ideas de izquierdas, pero no ha sido partícipe de nada. Solamente cuando a ella estábamos juntos, el grupo de amigos, a ella por lo que fuera necesitaba, nos contaba historias de lo que le habían pasado. Y a mí las alucinaciones, nos contaste incluso alguna tortura de las que las hicieron que te dejaban los pelos de punta, por ejemplo. Yo por esa parte lo que os quiero decir que las mujeres en la cárcel eran, en Yeserías formaban por grupos del PC, grupos del FRA, grupos de diferentes, pero como era una cárcel preventiva, no existía la solidaridad que había, por ejemplo, en el penal de Alcalá de Henares. En el penal de Alcalá de Henares, como eran condenas ya muy fuertes, la gente se solidarizaba muchísimo. Yo por esa parte, fueron unos años muy duros. Yo me alegro muchísimo que no los hayáis vivido, os lo digo de verdad. Me encanta ver a la juventud de hoy. Sobre todo las mujeres teníamos una represión grandísima, una represión de deciros que, por ejemplo, antes había serenos, no sé si sabéis lo que es un sereno, no sé si lo habéis oído, pues antes es que los serenos eran unos señores que estaban en los barrios, que estaban toda la noche dando vueltas por el barrio con un chuzo de madera muy grande y con las llaves no son como las de ahora de los portales, eran llaves así de grandes. Y estaban con las llaves de todos los portales y los portales se cerraban, no había porteros automáticos, se cerraban en el invierno a las 10 de la noche y en el verano a las 10:30. Y nosotras, os cuento esta anécdota porque es que a las mujeres, para contaros un poco la represión que teníamos entonces, nos decían en casa, tenéis que venir antes de que se cierre el portal. O sea que a las 10 en el invierno y a las 10:30 en el verano.
O sea, no salíamos. Yo cuando veo ahora, cuando veo la juventud que sale, digo, madre mía, ya a esa hora estábamos nosotros 2 horas en casa, llevábamos ya, era imposible. Yo me alegro mucho, no podías sobre todo no podías entrar a un bar sola, eso que dicen ahora de los musulmanes. Yo digo, madre mía, si eso lo hemos tenido aquí hasta hace 2 días, los que tenemos cierta edad nos acordamos perfectamente. No podías entrar a un bar sola, porque si entrabas a un bar sola eras una puta, era así, solamente entraban, no podías entrar. No podías, pues bueno, ir con ciertas vestimentas. Yo me acuerdo con la minifalda que no la pusimos en las finales de los 60, si no las pusimos, pues nos trataban. Yo era cuando dice la gente, yo en los 80 llevaba minifalda, yo digo, eso ya no tiene ningún mérito. El mérito era ponértelo en los 60, que era romper esquemas, ponerte los bikinis, ponerte minifalda y todo ese tipo de cosas. La represión era grandísima, no podéis imaginar, y sobre todo para las mujeres. No teníamos derecho a nada. No podías tener ni una cuenta en el banco. Tú para hacer cualquier cosa, un viaje, tenías que pedir permiso, pasabas de tu padre, si no tenías padre, un hermano, o si tu madre era viuda, la madre, o no podías tener una cartilla en el banco. Yo la primera cartilla que tuve fue con mi madre, porque mi padre la dio permiso para que fuera ella, porque también lo necesitaba, porque él dijo que ella no se quería, que mejor que lo hiciéramos nosotras. Todo ese tipo de cosas. Y yo, aparte de todo eso, de contaros un poco, tampoco voy a el cuento de la abuelita, yo he hecho una selección para que si queréis haceros una idea a nivel generales de las cárceles que había en Madrid, si os interesa, vamos, lo hablo. Cuando acabó la guerra, en el año 39 en Madrid existían 21 cárceles, 5 de mujeres y 16 de hombres. Una de las cárceles que más se notó mucho, bueno, yo voy a decir, yo he nacido en Ventas, toda mi familia es del barrio de Ventas, yo nací muy cerca de la cárcel de mujeres de Ventas, yo la he conocido porque la tiraron en el año 72 y yo nací en el 48, para que os hagáis una idea, tengo 74 años. Entonces la he conocido bastante, vamos, afortunadamente por fuera, no por dentro. Y era una cárcel que estaba situada en la calle, no sé, ¿conocéis la zona esa? De Manuel Becerra y esa zona. Bueno, pues esa cárcel estaba situada en la calle Marqués de Mondéjar, con esquina Rufino Blanco. Rufino Blanco es la que hace donde están los bomberos de Manuel Becerra, en la calle Alcalá. Esa calle Rufino Blanco, entras a esa calle y enseguidita, la primera que te encuentras a mano izquierda, que ahora hay un complejo residencial de viviendas, ahí estaba la cárcel de mujeres. Esa cárcel la hizo Victoria Kent, se inauguró en el año 33 y estuvo vigente hasta el año 69. Esa cárcel Victoria Kent, sabéis que era una mujer del Partido Socialista Republicana, yo la admiraba muchísimo a esa mujer. Y era una mujer que en Madrid había una cárcel que tenía una cárcel pues de hacía casi 200 años, el edificio existe todavía hoy, la cárcel de Quiñones, y allí creo que estaban las mujeres con grilletes en los pies, regida por monjas. Y bueno, entonces Victoria, que lo primero que hizo cuando se proclamó la República en el año 31, el 14 de abril del 31. Las elecciones cuando ganaron fueron el 12 de abril del 31, que era domingo, y la República se proclamó el 14 de abril, por eso es el día que se la venera. Entonces ella la nombraron presidenta de prisiones en ese mismo mes de abril, a Victoria Pérez. Y una de las cosas primero que hizo fue Ventas no es lo que soy. No os podéis ni imaginar lo que era Ventas. O sea, Ventas no tiene nada que ver las Ventas de entonces, ni incluso cuando las que yo era niña, no tiene nada que ver con las de hoy para nada. Entonces había un solar muy grande allí en esa zona y compraron, pero parece ser que no ese solar, y hicieron allí una cárcel y la hizo Victoria, que la diseñó, muy moderna, con grandes galerías, con camas, porque parece ser que en Quiñones no tenían camas, tenían jergones la gente, y allí ella puso camas, puso lavabo dentro de las celdas y puso servicios. Era una cárcel que estaba dentro de lo que era bastante acondicionada para que el bienestar de las mujeres.
se inauguró, había la vendieron en el año 69, ya la dejaron de haber nadie. Y en los años, principios de los 70, la vendió el gobierno a una una sociedad bancaria por 300 millones de pesetas, vendió sola. Entonces, allí llegó a haber, después de la posguerra, llegó a haber, después de la guerra civil, hasta 10.000 presas, cuando la capacidad eran como de para 2.000, de todas las que llevaron detenidas. Las mujeres fueron bastantes, y luego de ahí había tantísima aglomeración de gente, tal hacinamiento, que se hicieron otras cárceles la pensión maternal situada en pensión de San Isidro, destinada para embarazadas con niños lactantes y tal, para quitar la saturación que había en ventas. Luego allí también se hizo otra prisión maternal en la escuela de mujeres situada en los altos del hipódromo. No sabéis dónde está el hipódromo de la Zarzuela, sabéis por dónde está, ¿no? Allí había, en ventas, había ya tal capacidad, tal masa humana, que empezaban los niños, sobre todo, cogían muchas enfermedades de sarampión, tosferina, todo ese tipo de enfermedades que pueden tener los niños. Entonces la saturación la destinaron repartieron, casi todos eran conventos que lo rehabilitaron como cárceles. Luego yo sobre todo las cárceles de mujeres es lo que más tengo de apuntes que he cogido. No sé si con eso os quedáis un poco satisfechas, un poco de cómo estaba la situación y los hacinamientos. Ahora quería hablaros un poco si queréis os hablo un poco, tengo aquí una significación. Yo no me he apuntado todas las cárceles que había, las 21, porque creo que eran exageradas. Las que había más significativas, por ejemplo, de la de ventas, salieron las 13 rosas para fusilarlas. Yo nací en la carretera del Este. La carretera del Este es justo lo que es hoy Avenida de la Roca. Se llamaba Carretera del Este, que es la que te llevaba al cementerio de la Almudena, que siempre se ha llamado del Este, luego lo cambiaron a la Almudena. Entonces, yo nací en la entradita de la Carretera del Este. No sé si conocéis aquella zona, alguno de la zona esa ¿no la conocéis? Bueno, pues yo nací en la entradita de esa calle. Hoy ahí en la casa donde yo nací, hoy hay un centro de salud, y por la puerta de la casa que yo nací, toda la gente que fueron a fusilar al cementerio pasaba por la puerta, porque era el camino que había directo. A mí y mi familia han contado cosas horrorosas y lo mal que lo pasaron. Lo mal que lo pasaban, entre otras cosas, por la situación que vivíamos en Madrid. Se vivía en Madrid en aquellos momentos. Pero entre ellas, mi padre estuvo en el frente de Guadarrama con la República, los 3 años de guerra civil. Después estuvo en un campo de concentración en Ávila, que se llevaron. Y mi familia, su familia, los que vivían allí, nunca veían los camiones de gente joven a fusilar, subir, y no sabían nada de mi padre, no sabían nada de él, no sabían si en esos camiones podía ir, no podía ir, porque estaban en esto. Entonces, en mi familia se ha vivido mucho toda esa historia, depende siguiendo del barrio donde vivíamos y la situación que se estaba viviendo y se conocía. Y eso yo me lo he conocido porque es que en mi casa, en otras casas nunca se ha hablado de la guerra, por miedo y tal. En mi casa no. En mi casa todos los días a la sobremesa era hablar de la guerra y de todas las historias que pasaron en la guerra. Y la verdad que nos enseñaron bastante. Eso por una parte. Allí a mí me es muy significativo lo de las 13 rosas, de verlo, y por eso la cárcel de Ventas fue una de las mejores que hubo situadas y mejor que estaban preparadas, porque la hicieron en el año 31 y ya la hicieron con ciertas modernidades de lo que ya creía de unas formas más salubres. Luego os he cogido unas cárceles de hombres que había. Por ejemplo, la cárcel de Torrijos, no sé si sabéis, la calle Conde de Peñalver antes de la guerra se llamaba calle Torrijos y después de la guerra se llamaba Conde de Peñalver. Allí había la prisión de Torrijos,
que estaba en el 51 en el número 53 de la calle Conde de Peñalver. Hoy está el colegio de los Calasancios. Allí en esa cárcel estuvo ingresado Miguel Hernández, estuvo preso Miguel Hernández, y en esa cárcel hoy hay una chapa donde escribe que en esa cárcel fue donde escribió La nana de la cebolla, Miguel Hernández. Entonces, entre otras cárceles que había, para mí una significativa, la de Porlier, que estaba al ladito, la cárcel de Porlier, estaba muy al ladito. Luego estaba la cárcel de Santa Rita, que estaba situada en Santa Eugenia, por la zona de Eugenia de Montijo, en Carabanchel, que si habéis oído hablar. Allí era un reformatorio, y en el año 1941 pues, se transformó en una de la cárcel. En las cárceles no creíais que solamente había fusilamientos en el cementerio. En las cárceles también se fusilaba gente y a muchos se les mataba a garrote vil. Entonces, de la cárcel de Santa Rita salieron muchos hombres, trabajadores, porque sabéis que existía el trabajo esclavo después de la guerra, el trabajo esclavo para los sometidos. La cárcel, estaba todo Madrid tan saturado, Madrid era una cárcel, por lo que contaban era una cárcel. Entonces, de esas cárceles vieron que estaban tan llenas que vieron que tenían que hacer otra cárcel, porque no... Me salgo del micrófono, pero creo que me oís bien, ¿no? Sí. De esas cárceles, entonces compraron unos terrenos en Carabanchel, y fue cuando hicieron la cárcel de Carabanchel de hombres. Los obreros la construyeron presos políticos, que estaban casi todos de la cárcel de Santa Rita, los llevaron a trabajar allí a la cárcel de Carabanchel. El 20 de abril, Carabanchel se empezó a construir el 20 de abril de 1940 y se inauguró el 22 de junio de 1944. Su capacidad era para 2.000 internos, pero hubo momentos que había 10.000 personas en la cárcel de Carabanchel. También una cárcel muy significativa fue la situada en la cárcel de Polier, que os he dicho que estaba pegando a la de Torrijos. La calle, no sabéis si la calle General Díaz Polier sabéis dónde está, ¿no? Ahí en Goya. Muchas había en el barrio de Salamanca, casi todas las que hicieron en el barrio de Salamanca no eran cárceles, eran conventos y colegios de frailes y curas. Entonces le hicieron cárceles, y después de acabar ya, cuando acabaron la de Carabanchel, y luego ya a partir del año 45, que ya se fue dentro de lo que cabe, porque la normalización no ha habido nunca, se fueron devolviendo a las entidades religiosas y volvieron a efectuarse trajes de conventos. Una de las cosas que quería señalaros, que hizo para mí bastante buena Victoria Kent, aparte de otras cosas, por ejemplo, las cárceles estaban regidas siempre por monjas, sobre todo las de mujeres, y con unas condiciones pues bastante mal, y como eran las monjas, no tengo nada en contra de ellas, pero bueno, eran un poco raras, muchas habían muy retorcidas. Entonces, una de las cosas cito que la cárcel de Venta no existía, no había monjas, eran personas, funcionarias, enfermeras con médicos y funcionarias. Una cosa que hizo, al acabar la guerra y ganar esta gente, pues volvieron las monjas a las cárceles de mujeres. Es una cosa que se me había ido y lo quería señalar. A mí me impone mucho que, por ejemplo, que ve la situación que hemos vivido, y que en este país, yo siempre digo que en mi generación somos, mi generación, la de Benito, por ejemplo, también es un poquito más yo que yo, o yo mismo también, un poquito más. Yo siempre digo que somos la generación del racionamiento. Nacimos con una cartilla ya de racionamiento, no sé si habéis oído hablar de eso, de las cartillas de racionamiento. Las cartillas de racionamiento funcionaron desde que acabó la guerra en el 39 hasta el año 53, 14 años, esto de las cartillas de racionamiento. Entonces yo digo, somos la generación del racionamiento.
Nacimos ya con la plantilla de racionamiento, nos están ahora racionando las pensiones, nos están racionando la sanidad, que es una de las cosas muy importantes que tenemos. Digo, entonces no nos queda más remedio que seguir luchando y seguir para adelante, porque esto no ha acabado. Yo no tengo hijos, pero por lo que he oído a mucha gente, amigos que tienen hijos y tal, en los colegios no se os ha dado ninguna clase de política de referente a la situación de la dictadura y del gobierno y de tal. Yo eso por lo que me han comentado gente de mis amistades y tal. Y a mí es lo que me duele mucho, que es la historia de este país. Nos guste más, nos guste menos, es la historia que tenemos y es la historia que todas las personas deben de saber y deben de conocerla y que luego y contar la realidad de lo que pasó. Es muy importante. No sé qué tiempo tenemos para Hasta que yo ya voy a cortar. Quería haceros una pregunta, no me llames de usted, que aunque pueda ser tu abuela, pero no me llames de usted. Sí, yo ahora ya voy a cortar. Quería proponeros una cosa si pudiera ser. Nosotros habéis oído hablar de la película El silencio de los otros. ¿La habéis visto? La hermana. No. El silencio de los otros. Silencio de- Es un poco de toda nuestra trayectoria en la lucha en el tardofranquismo. Los que teníamos 20 años, yo hice 20 años en el 68, por ejemplo, ¿no? Estoy muy orgullosa de eso, de ser de la generación de los hippies. Pero, entonces, te cuenta un poco la historia de que nosotros, de los luchadores del tardofranquismo, que somos los que nos denominamos el tardofranquismo, y lo que vale desde los años mediados de los 60 hasta que murió el dictador en el 75. Entonces, es una película que, si yo quería preguntaros una cosa, si pudiera ser que la pudiéramos proyectar aquí para que la vierais. Pregunto. Se puede hacer. Si os interesa verla, creo que es una película que os va a decir muchísimo más de lo que os hemos dicho nosotros, más profundamente, y creo que es una película muy buena. Es de nosotros y de los anteriores a nosotros. Coge un amplio, y yo quería preguntaros si estabais interesados y si la pudiéramos proyectar aquí para vosotros o más gente. ¿Cómo se llama? El silencio de los otros. Silencio de otros. De otros. Bueno, pues el silencio de otros. ¿Dices ponerla ahora? No, ahora no, ahora no. Ahora no la tenemos, además no la tenemos aquí. Sería pensar en una fecha, Sí, lo vamos hablando. que lo vierais vosotros, una fecha pero eso que sí quiero saberlo porque yo ya lo he hablado con un compañero, que es muy importante, un compañero que estuvo condenado a pena de muerte en el año 75. Entonces yo hablo con él ya y me ha dicho, tú vendrías y lo voy a proponer a los chicos, pues les interesa ver la película y tal. Tú vendrías a hablar con ellos, es periodista y es un tío que, estuvo condenado en el 75 a pena de muerte, o sea, por eso digo todo. Y dice, pero me lo tienes que decir, Pili, dice, con mucha antelación de fecha, porque el tío anda mucho por ahí dando charlas y de todo. Es escritor, escribe libros también y tal. Entonces, lo que yo sí quería, que si estáis interesados, que nos dijerais una fecha, nos pusierais en contacto. Si queréis, yo os dejo mi teléfono o con lo que tenéis y me decís, oye, mira, hemos visto para esta fecha y tal. Y yo ya comentárselo y para que vendrían más personas, incluso habla también de la querida Argentina, está muy bien, la película es una película muy bien y creo que os va a gustar. Ya que estáis interesados en toda esta historia, ahora ya, si queréis, preguntad lo que queráis porque yo quizá me he enrollado demasiado. A ver, preguntas, comentarios. Algo que se nos haya quedado a lo mejor nosotros en el tintero, que quisierais saber. Pregunta. Pregúntanos a los dos, a lo mejor te contesta Benito mejor que yo. Cuando llegó la democracia y demás, a la gente que había asesinado las cárceles no se les juzgó ni nada de eso. Eso es una cosa, mira, una pregunta maravillosa, que yo quería haber hablado y se me ha ido un poco el santo al cielo. Una de las cosas que no estamos de acuerdo con la democracia, por ejemplo, por aquí no ha habido transición.
eso que cuenta que aquí ha habido una transacción política para que permaneciera el sistema franquista. O sea, y lo estamos viendo ahora mismo, con vosotros, con nosotros y con todos, que no estamos ninguno bien. O sea, para asegurar el sistema franquismo hizo convenios. No, la gente no se encontró. Hubo gente que se encontró mejor. Había mucho miedo, porque piensa que había gente en aquellos momentos que tenían mucha gente, 60, 70 años, gente que habían estado en la cárcel 30 años, y gente que no querían volver a otra guerra, y hubo gente, había de todo, había eso, sobre todo esas personas que no estaban de acuerdo no querían que sí, que hubiera una transición como hubo, sin peleas, sin guerras, tenían miedo a que volviera otra guerra civil. Que otra guerra civil no hubiera vuelto porque a los americanos no les interesaba en ese momento, entre otras cosas, y a las potencias europeas tampoco. Pero bueno, se vio así. Os voy a decir una cosa ya que ha prevenido. Yo, por ejemplo, yo no voté la Constitución del año, yo no la voté la Constitución, y tenía 30 años recién cumplidos, en el 78, o sea, no la voté. No la voté porque era aceptar una monarquía que yo no aceptaba. Yo soy republicana, de una monarquía que me había impuesto un dictador represor, entonces no voté la Constitución. Yo, lo que sí voy a deciros, el 85% de la población de este país no ha votado la Constitución. Lo primero porque no tenían edad. Se votaba a los 21 años, entonces la mayoría de edad, los hombres eran a los 21 años, las mujeres a los 21, pero hasta los 23 teníamos que estar bajo tutela, las mujeres. Entonces... De todas maneras, lo que preguntabas de que la gente, o sea, de qué condenas en la transición se habían hecho a los represores, ¿no? Sí. Pero lo que he explicado antes brevemente es que la ley de amnistía les amnistía. Fue para ellos. Les amnistía, además de que sí, salió alguna gente de la cárcel, daba por bueno todo lo que se había hecho. Entonces, por eso ahora ha venido la ley de memoria, que bueno, que alguna cosita va a hacer, no sé qué, pero es decir, no, ninguna condena para ellos, y todas las querellas, ya lo explicaba antes, que se han presentado aquí, son rechazadas por los tribunales basándose precisamente en la ley de amnistía. Es que hasta incluso Abil el Niño, que fue un torturador conocidísimo por todo el mundo y habréis oído hablar de él, a Abil el Niño le condecoró el gobierno socialista en los años 80. Le colocó medallas. Sí, no me hagas así. Sí, no, es que no me lo creo. Es que pues te lo puedes creer. Sí, yo soy de Alemania y también he visto cosas terribles. Tú eres alemana, pues yo te digo a ti que lo que ha pasado aquí en España, en Alemania no. Yo he estado en Alemania, he estado de viaje, no he estado viviendo en Alemania, pero yo he estado en Alemania y he hablado con personas alemanas y están avergonzados del pasado de Alemania, de lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Estamos perdido la mayoría. Que yo creo que la sociedad alemana, si hay tampoco una transición real, porque los que vencieron no fueron el pueblo alemán, fueron los de fuera. Entonces en Alemania ahora mismo quieren dar a entender al resto del mundo que no hay nazismo, pero las raíces del nazismo, la ideología base, sigue muy arraigada, y la mayoría de la vergüenza que hay en Alemania no es por lo que pasó en el nazismo, sino porque como país fueron derrotados por segunda vez. Mira, yo el domingo que ha pasado, no, el anterior domingo estuve aquí. Yo tengo bastantes reuniones con gente joven antifascista, de gente joven. Entonces yo estuve en un acto que hubo un encuentro de antifascistas, vinieron de Alemania, vinieron de Italia y chicos de aquí de España. No sé si lo sabríais vosotros o no. Bueno, entonces habló un chico alemán que lo primero que nos dijo, dice, perdonad mi acento alemán porque soy de la Alemania del Este. Yo es algo que no sabía, que la Alemania del Este tenían un acento diferente al de aquí. Y sí, comentó algo como tú dices, están muy seguidos los antifascistas aquí en Alemania también, según nos comentó él. Nos llegaron a decir que lo del racismo está cuando empezaron a llegar, cuando los de Siria y todo eso, que la gente los refugiados de Siria, que en Alemania se llegaron a hacer mezquitas. Yo te digo lo que oí el domingo pasado, mezquitas, y que incluso el partido de Angela Merkel
apoyaba la quema de las mezquitas. Yo ahí, hasta ahí no llego, yo es lo que te cuentan, me hablaron y tal. Entonces sí, hablaron que la antifascista, por ejemplo, que el día 3 de octubre se celebra, hacen un como dijéramos, la entrega de la ciudad, cuando Berlín, Sí. ellos es lo que contaron, que es un día, dice, y este año que no lo han podido hacer. Hacen como no sé, como unas manifestaciones o concentraciones o tal, recordando la entrega de la ciudad, que allí es el día 3 de octubre. Y este año dice que no lo han podido hacer. ¿Tú eres de la Alemania del Este o de la otra? A mí me da lo mismo, ¿eh? No, mi padre es del sur, de Baviera. De cerca Baviera. de, bueno, sí, cerca de Frankfurt. Donde la Sisi. Donde la Sisi. Sí, donde sí. Nada, pues nada, si queréis seguir comentándonos. Sí, La ley de amnistías, ¿cuándo se redactó? en el 77. O sea, fue nada más acabó la dictadura. Sí, murió Franco en el 75. Año y medio después. Se hizo un indulto, nada más morir Franco, se hizo un pequeño indulto, que salieron algunas personas, los que ellos llamaban que no tenían manchados, estaban manchados de sangre. Dice que salieron, fue un pequeño indulto, que salieron mucha gente a la cárcel. Franco murió el 20 de noviembre y esta gente pues empezaron a salir en este pequeño indulto, pues muy poquita gente, salieron a primeros de diciembre. Luego ya se luchó muchísimo por la amnistía, la verdadera amnistía, que bueno, la transición, eso que dicen que fue modélica y tal, eso es mentira, eso es un cuento chino, porque raro era el día que no salíamos a una manifestación y no había un muerto, dos, o sea, raro era el día. Por ejemplo, habréis oído hablar de Arturo Ruiz. Arturo Ruiz era un chaval que el día 23 de enero de 1977 salimos a la calle a reivindicar la amnistía. Fue en la Gran Vía, la manifestación estaba prohibida y Arturo Ruiz y las bandas, ya no solamente era la policía, eran las bandas, estaba Cristo Rey, estaba Fuerza Nueva, que iban vestidos de paisano y tú no sabías a quién tenías a tu lado, porque a un policía vestido le veías venir, pero a un nazi, a un fascista de Cristo Rey que llevaba pistolas, a ese no sabía porque estaba a tu lado a lo mejor. Entonces ahí en la calle, en la confluencia de la calle La Estrella con la calle Silva, allí un guerrillero de Cristo Rey mató a Arturo Ruiz, le metió una bala por la espalda que le atravesó el corazón y murió prácticamente en el acto. O sea, allí de esas teníamos... Eso fue en enero del 77. Luego en enero del 77. Y luego Y luego vino lo de los abogados de Atocha. y al día siguiente hubo en la universidad, en la Complutense, hubo unas concentraciones y se llegaron hasta la Plaza de España y esos fueron ya la policía, con los antidisturbios, con botes de humo, mataron a Mariluz Nájera. No sé si la habréis oído decir. Mariluz Nájera tenía 21 años, era una chica Estudiante de políticas. estudiante y la tiraron, pero la tiraron adrede, porque si tú tiras un bote de humo al alto y cae, no matas. La tiraron a dar a la cabeza y la dejaron muerta. Eso fue el día 24 por la mañana, el lunes. Y el día 24 por la noche fue cuando fueron la AAA, fascistas que dicen que habían venido de Italia, de Argentina y de aquí, porque vamos, los de aquí tampoco estaban quietos. Y fue cuando mataron a los abogados de Atocha. Fue cuando se llamó La Semana Negra, que Bardem hizo una película sobre los 7 días de enero, no sé si la habéis visto. Está bien la película, pero bueno, no te cuenta también toda la realidad de lo que pasó. No fue nada modélica ni nada de lo que cuentan. Eso dice una transición, aquí ha habido una amnistía. La amnistía no... Lo primero, no puedes amnistiar a la gente franquista que torturaba a la policía, a los jueces, a los fiscales, todo eso. No sé, tú puedes amnistiar a una persona que la has juzgado y tiene condena. Si a esas personas no se les ha juzgado y se les ha condenado, ¿de qué los amnistías? De nada. No están amnistiados. No, esa es vamos, la mía y la de muchísimos. Claro, que no, fue muy mal, fue una cosa, por ejemplo, una de las cosas que querían haber hecho era
decir, un referéndum si el pueblo quería monarquía o república. Y Suárez, que era el que estaba entonces presidente de gobierno, no quiso hacer ese referéndum porque sabían que iba a ganar la república. Y luego ya veremos. Bueno, mira, a mí ahora me hace mucha gracia una cosa, y eso ya es una cosa, un pensamiento mío. Cuando murió Franco, la mayoría de la gente se decía que no, pero Juan Carlos es diferente. Juan Carlos no tiene nada que ver, es un campechano. Ya ves el campechano, cómo nos ha salido. Este campechano, bueno, no tiene nada que ver. Una cosa era Franco, otra cosa era el campechano. Ahora cuando dicen que el Felipe no tiene nada que ver con el padre, yo me acuerdo de eso. Digo, el Felipe es igual que el padre, igual que el abuelo, igual que el bisabuelo, igual que el tatarabuelo, porque los Borbones son unos ladrones. ¿Es así? No tenemos más. Vamos, yo chicas, si no os apetece, si sois alguno monárquico, que no me lo creo, pues esa es mi opinión, que son unos sinvergüenzas, y la mosquita muerta de la Sofía, la mosquita muerta, que se hubiera divorciado, si él ya sabía toda la historia, quería ser reina, pues ha tragado con todo lo que le ha venido en mano. O sea, a mí pena, y es mujer, pero bueno, es que esa mujer no quiere decirse... A mí me han machacado mujeres en el trabajo, ¿eh? A mí me han machacado mujeres. Y yo yo tengo los problemas que tenemos las mujeres, que hemos tenido las mujeres trabajadoras, no los han tenido las burguesas, jamás en la vida. A la hora de divorciarte, aquí el divorcio vino en el año 84. Y que decía el Papa y la gente de derechas, el Blas Piñar, no sé, ¿habéis oído hablar de Blas Piñar? Blas Piñar era un fascista de que Franco era, pues como ahora, el Smith y el Abascal, pues una cosa así parecida, pero de la edad de los de entonces era franquista máximo, de Cristo Rey. La España decía que hacer el divorcio que era un cáncer familiar cuando estaba en toda Europa. Entonces lo del aborto ya ni os cuento. Lo del aborto ya cuando la ley del aborto que querían hacer, es que yo siempre digo lo mismo, las mujeres, una mujer, la burguesía y las católicas, apostólicas y romanas de este país, cuando han tenido las burguesas, han tenido dinero, se han cogido un avión y se han ido a Londres a abortar. Era así, se iban a Londres, iban a Francia, la mayoría a Londres, porque bueno, era lo que se iba a abortar. Y la de aquí, la pobre trabajadora, no tiene dinero, estaba exponiendo su vida a hacerlo de cualquier manera, en un chiringuito de nada, porque no tenían. Y los que estaban en contra del aborto, además es que los que están en contra del aborto son los que te obligan a abortar a la mujer trabajadora. Porque es así, una mujer burguesa, una mujer trabajadora, madre soltera, que se queda embarazada, no le dan opción a que trabaje. En cuanto te veían con el vientre avanzado te despedían. ¿De qué ibas a mantener a tu hijo? ¿Me lo quieres explicar de qué? Si te despiden... O sea que estos que están en contra del aborto son los que obligan a las mujeres a abortar, a las mujeres sobre todo trabajadoras. Entonces, yo es que la doble moral es algo que no he soportado en mi vida, es algo que es así, te obligan a abortar y luego te dicen, tener niño y le das una adopción. No, porra, voy a tener yo un hijo dentro de mí 9 meses para luego regalárselo a una persona. No me jorobes. Y los que se preocupan ahora tanto, que están en contra, a favor de la vida, todos estos que van a Dátor, a las clínicas, a ponerse a rezar el rosario, todos estos se preocupan de una posible vida que va a haber en el mundo y de las que están en el mundo, que se están muriendo de hambre, de esas no se preocupan. Es que manda narices, es que yo no sé, si en cuanto pensemos un poquito así, no hace falta ser tampoco Séneca, con que te des un poco de cuenta, veas la realidad. Entonces, y yo siempre he dicho eso, que sí, los derechos de la mujer. Yo tuve la gran suerte de tener un padre que era una persona progresista avanzada y desde que tuve eso de razón me dijo, solamente por el hecho de ser mujer te van a machacar, no lo consientas en tu vida. En tu vida. Y yo entraba al cine a tomarme una cerveza en un bar porque mi padre me decía que yo tenía derecho, si tenía a tomarme una cerveza en un bar, y tenía 20 años, en el 68 no entraba prácticamente nadie, y yo entraba. Es más, a mi madre la decía, Pili, mi madre se llamaba Pilar también, Pili,
¿tú por qué no entras a tomarte un café a un bar? Que nada, decía, ay Tomás, ¿cómo voy a entrar yo, una mujer sola, a tomarme un café a un bar? Decía, vamos a ver, si te apetece, tienes frío, fíjate que te entran ganas de orina, te vas a mirar por ejemplo, pues entras a un bar, te tomas un café, vas al baño, lo pagas, te sales y punto y aparte. Y fue el que no, a mí fue, yo entraba porque yo, para mí lo que dijera mi padre era sagrado, o sea que todas esas cosas. Entonces, ahí yo para mí siempre lo he dicho, que no tenemos los mismos problemas las mujeres burguesas que las trabajadoras. Yo lo veo así. Sí. Bueno, lo he visto, comentaba antes que estuvo 2 meses y medio en la cárcel de Carabanchel, ¿verdad? Sí. Vale, yo soy de Aluche y me he criado, nada, a escasos 100 metros de esa cárcel. Y bueno, tengo algún ligero recuerdo de cuando aún estaba ya en funcionamiento, pero ahí está, antes de declarar mi pase. Yo quería, no sé si podía preguntarle acerca de cómo era ese ambiente, porque yo siempre en el barrio y tal escuchaba pues, mitos e historias que nunca me acabé de creer. Al cabo, las veía también muy lejos, yo encima soy latino, entonces tampoco tengo ningún tipo de española, es decir, pues familiares que hayan vivido aquí ni nada. Entonces, quería, por ejemplo, porque tenía entendido que había también muchísima homosexualidad, muchísimo homosexual ahí que lo encarcelaban, y incluso luego que ciertas historias de que incluso juegos de los carceleros que iban ahí a pegar a los diferentes presos, pero que luego también he escuchado otras partes que decían que incluso que era un paraíso republicano, de que no, que ahí estaba muy bien. Entonces yo quería preguntarle cómo era ese ambiente en ese lugar. Claro. Hombre, lo que pasa es que yo creo que lo que nosotros podemos conocer de eso tiene, yo creo que muy poco que ver con lo que era la cárcel para los presos comunes. Porque todos los presos políticos estamos en una galería separados absolutamente de los presos comunes. Ellos no querían, no sé, o porque tuviesen miedo, porque, yo qué sé, no querían que nos mezclásemos para nada. Entonces, es muy posible que eso que dices de que había todas esas cosas, pues es cierto, pero en la otra zona, digamos, en las otras galerías donde estaban los presos comunes. Nosotros entrábamos allí, nos tenían en la cuarentena esa, que estabas aislado 24 horas y luego automáticamente pasabas a la galería de los presos políticos y allí lo que había era una comuna, digamos, una organización pues que no la podía ver en la calle, es decir, que había un comité que se encargaba de repartir la comida, había otro grupo que se encargaba de organizar charlas, había una biblioteca, o sea, efectivamente aquello era un cierto, como se dice, sitio de libertad, entre comillas, ¿no? Dentro del que estabas en la cárcel. Entonces, lo otro, pues sí, seguramente ocurría todas esas cosas en las galerías de los presos comunes. Luego han tirado la cárcel, se está reivindicando que eso sea un lugar de memoria. Ya veremos a ver, se pusieron hace poco las listas allí de todos los que han estado en la cárcel durante estos años. Los fachas las arrancaron y se volvieron a poner, no sé si se han puesto ya 2 o 3 veces. Se han puesto muchas veces, sí. Y bueno, y ahí se sigue trabajando ahora con esto para que esa zona, porque esos terrenos son del ministerio, que se convierta en un lugar de memoria, de recuerdo de lo que ha habido allí. En lugar de hacer que quieren hacer pisos y no sé, bueno, por lo menos una parte, ¿no? La especulación. La tiraron el 23 de octubre del 2008. La cárcel 2008. 2000, sí. Y dejó de utilizarse en el 1999. Muy bien. Yo, ¿Más cosas? Sí. Sí, yo quería preguntar sobre la querella argentina, porque yo he visto la peli de otros y es muy explicativa, pero entendí por leerlo en redes sociales que por el COVID y demás se detuvo toda la burocracia. Entonces les quería preguntar si a día de hoy sigue habiendo actividad y se está trabajando seriamente. Sí, la querella argentina sigue viva. Lo que pasa es que lo último que ha sido, sobre todo lo de Martín Villa, lo ha parado la Corte de Argentina y hay que volver otra vez a reformular o sea, a presentar más pruebas, entiendo, y demás, pero eso sigue vivo. Otra cosa es el ritmo que pueda llevar y demás, ¿no?
porque claro, es un juzgado con una jueza ya muy mayor también, pero no, eso sigue vivo, es decir, no está parado en absoluto, o sea, el procedimiento, digamos, como tal, ¿no? Que se consiga que vuelvan a llamar a declarar a Martín Villa o que le procesen o qué tal, pues está ahí el tema pendiente, ¿no? Otra cosa es que con la querella argentina, la justicia española no está colaborando en nada, no está colaborando, no está facilitando nada de las cosas para que eso siga adelante. No, aquí lo importante es, y lo que se va a intentar ahora quizá con la nueva ley, si es que abre algún portillo que no está muy claro, es las querellas que hay aquí, es decir, reactivarlas, volver a presentar nuevas querellas, a ver qué hacen los juzgados. Es un poco la idea que se tiene, apoyándose en la nueva ley esta de memoria que se ha aprobado, pero que realmente no obliga a nada tampoco a los jueces, solo habla de que se cree una fiscalía y tal, pero una cosa muy light. Pero vamos, sí, la idea es las querellas que hay en proceso, insistir en ellas y presentar nuevas querellas, a ver los juzgados ahora qué hacen, teniendo en cuenta la nueva ley de memoria. Es que una de las cosas que hemos hablado antes, lo que me preguntaste es que si la gente con la transición, que si se había juzgado a la gente de la transición, es que una de las cosas que no se juzga a nadie es que seguimos con el mismo ejército, con la misma policía, lo mismo la policía, la brigada político-social, que era la que te iba a detener cuando había que detener a un preso político a tu casa. Entonces seguimos con lo mismo, los mismos jueces, los mismos fiscales, seguimos con todos. Nosotros nos creemos que toda esa gente que estaban puestos franquistas, de la noche a la mañana se han hecho demócratas. ¿Les han tocado con una varita mágica y se han hecho todos demócratas? No. Sí, porque ahora no se quiere cambiar el poder judicial, ahora mismo. Lo estamos viendo, el PP no le interesa porque toda la gente que está allí, a su cargo, están a favor de ellos. Porque eso es vergonzoso lo que está pasando con el Poder Judicial, de la renovación que tienen que hacer, es una de las cosas. Yo no es que tenga muchas esperanzas en ninguno, pero bueno, el hecho en sí no me parece. Es que aquí no se hizo nada, seguimos igual. Cuando murió Franco seguimos lo mismo, seguimos igual. Todo manejado, todo sigue lo mismo, no hubo ninguna depuración de nada, ni de jueces, ni de guardias, ni de policía, ni de magistrados, de nada, seguimos todo lo mismo. Vamos a ver, el partido ahora los populares, el PP, que presume de partido de demócratas y demócratas, vamos a ver, que ese partido le fundó Fraga Iribarne. Fraga Iribarne era un ministro franquista hasta la médula y se llamaba cuando le fundó Fraga Alianza Popular, que luego pasó a ser, luego lo cambiaron el PP por el Partido Popular, pero fueron fundados por franquistas, o sea, es así. Y aquí es que no ha habido ningún cambio, Los que más estábamos en contra, por ejemplo, de que no creíamos en la transición, éramos entonces la gente que teníamos 20 y tantos años, sobre todo los partidos extraparlamentarios, ¿verdad? Los partidos extraparlamentarios, pues eran los que menos estábamos de acuerdo. Y para mí, yo me llevo muy bien, me llevo siempre muy bien con gente de diferentes partidos. No he tenido problemas y tal, pero yo reconozco que aquí nos vendieron. Felipe González y Carrillo nos vendieron así como les dio la gana. Es así. Y a Felipe González que no le puedo ni ver. Es que sale y quitó la televisión. La cambio de canal o algo, o sea, no. Pues conozco su historia, su trayectoria y lo que nos hizo. Y lo de la OTAN, lo de la OTAN fue una cosa. Lo de la OTAN, yo que estaba en la comisión anti-OTAN, que allí lo que luchábamos, lo que hemos luchado, que toda la propaganda la pagamos nosotros de nuestro bolsillo, de todo, y que todo iba a salir adelante para ir en contra de la OTAN, y él que dijo que lo primero, ir en contra de la OTAN, y el día antes del referéndum de la OTAN, sale en la televisión a meter miedo a la gente, diciendo que pueden despedir a muchísima gente de las empresas extranjeras, que cabía aquí, y la gente que votó, pues votó sí a la OTAN.
esas cosas yo no, yo es cosas, es que no, es que es lo que a mí me duelen muchísimas cosas, muchas de que, y me da mucha pena, yo que lo paso muy mal muchas veces y ahora, pues porque veo todo lo que hemos luchado para ver ahora la situación que tenemos, la situación que tenemos. A mí, una de las cosas que los mejores impuestos que yo he pagado en mi vida ha sido para que hubiera la universidad pública para que los hijos de los trabajadores pudieran ir a la universidad. Y hoy, una generación, la mejor preparada de que hemos tenido en este país, que tenga que salir al extranjero a trabajar. Pero es lo que... Pero bueno, mientras que tengamos salud y fuerza, seguiremos adelante, seguiremos luchando. Y murieron con las botas puestas, como la película esa. No sé si lo habréis oído. Pero bueno, ¿vosotros queréis hacer alguna más pregunta? ¿Sí? ¿Qué os ha parecido la charla que os hemos dado? Interesante. Muchas gracias por compartir. No, gracias. A nosotros contentos, y a mí lo que me encanta. Yo vine aquí hace pues como 10 años, yo creo que vine aquí a esta universidad, cuando estaba un grupo que se llamaba Mala Hierba. Sí, es mi grupo. ¿Es tu grupo Mala Hierba? Sí. Yo fíjate, pues vinimos a echar, yo estuve en Madres contra la Represión, aunque no tengo hijos, pero estuve en Madres contra la Represión, eso no tiene nada que ver. Y vinimos a proyectar la película, por eso estoy comentando la película, porque aquí aquella vez vinimos a proyectar la película del 4F, no sé si habéis oído hablar de ella, de esa película. Esa película fueron de unos casos que hubo en Barcelona, de que acusaron a unos chicos y a unas chicas de una serie de cosas, que estaban en desocupas en una casa en Barcelona, y bueno, y se hizo una película muy célebre y tal, se llama 4F, y vinimos a proyectarla allí. Y estábamos en el grupo de Mala Hierba. Pero hace por lo menos 10 años, yo creo que 10 años puede que haga que viniéramos. Pues mañana también hay Cineforum de Mala Hierba, de la trinchera infinita en la casa del estudiante. Ya que estamos La trinchera infinita es muy bonita. Eso nos han dicho. Queríamos... ¿La habéis visto? Pues verla, si podéis verla. La veremos mañana juntos y también habrá debate después para hablar. ¿A qué también hora era? ¿A qué hora? No sé, te ponen el cartel, no lo sé. Bueno. Pero también me ha gustado mucho que habéis dicho de que la represión no solamente fue la gente que murió, sino también toda la gente que se quedó sin trabajo, y también eso al final supongo que repercutirá también en la familia, en la generación. Es decir, mira, las siguientes generaciones. Ahora que tú has sacado esto, Sí. aquí en Madrid, yo te hablo de Madrid, mi familia, yo soy quizás de las pocas madrileñas que hay en Madrid, que soy hija, nieta y bisnieta de madrileños. Mi bisabuela era de Alcalá de Henares, una de ellas, por parte de padre. Por parte de madre no, mi madre era de Madrid, y mi madre vivía, cuando estalló la guerra, en la ciudad universitaria. Y cuando tuvieron en el noviembre del 36, tuvieron que salir porque aquello se hizo frente de la guerra, y tuvieron que salir con la ropa puesta y dejarlo todo en la casa. Pero la familia de mi padre sí, toda de Madrid. Y yo recuerdo mi niñez en Madrid. A mí me encanta ver mucho las películas de los años 50 que son las de mi niñez. Y me recuerdo de que en Madrid, porque es que otra cosa, que a la gente no le daban trabajo, a los que habían estado con la República no les daban trabajo a la gente, no podían trabajar, no podían hacer nada. Entonces veías muchos vendedores ambulantes por las calles, corrillos de gente que vende hojas de afeitar, tres paquetes de hojas de afeitar, una peseta, 3 pastillas, en otro corrillo, otros 3 pastillas. La gente sobrevivió como pudo, cambiando tebeos, vendiendo tebeos. Fue una cosa de supervivencia. Los años 50 fueron gastos totales. Y bueno, y yo he vivido relativamente bien porque no he tenido hermanos. He sido hija única, mi padre siempre trabajó y nunca trabajó con una empresa criminal que se llama Huarte y Compañía, no sé si algunos habéis oído hablar, que construyó los nuevos ministerios de la Castellana. Yo recuerdo la obra de los nuevos ministerios como si fuera hoy. Allí mi padre cogió la silicosis, no sé si sabéis lo que es, qué enfermedad es la silicosis.
Es la enfermedad de los mineros, pero también la tienen los marmoristas. Y es el polvo de la piedra, te lo tragas y eso se va creando una piedra en el pulmón. Eso es algo muy malo. Mi padre murió mejor, murió con 63 años. Entonces la gente sobrevivió como podía de que no había nada, no había trabajo, no les daban trabajo a la gente. Yo me acuerdo que un vecino de allí de Ventas, era amigo de mi padre, había sido también republicano ese hombre. Yo recuerdo que tenía aquí un hundimiento en la cara, una pierna recta y se dedicaba, porque no podía trabajar, no le daban trabajo, había estado en la cárcel también, después de acabar la guerra, y se dedicaba, sobrevivía de vender entradas de reventa en los cines. No era como la reventa que ahora, que es que viene un partido y se forra la gente, no. Allí en esos años lo hacía la gente para poder sobrevivir, claro, y vivía de eso. Entonces, es que fueron unos años muy malos. Cuando el extraperlo. El extraperlo, sí. Yo lo recuerdo que te parece que veo a mujeres que vendían barras. Tengo barras. Porque como te daban toda la comida con cupones, pues la gente se dedicaba al extraperlo. Y ha habido gente, pero había gente en los barrios que poquita monta para poder sobrevivir, se dedicaban. Pero los grandes, hubo gente que se hizo millonaria con el extraperlo. Hay una película muy buena, si la podéis tener ocasión a verla, que es de Concha Velasco y de Fernando Fernán Gómez, que se trata del extraperlo, se llama Pim Pam, el fuego. ¿No te acuerdas de esa película? Pues la hicieron en el año 75, yo creo que de un poco después de morirse Franco, fue la película esa. Y te retrata muy bien lo que era el extraperlo y lo que sucedía y tal. Pero es una época y lo que sería bueno que se contara a la gente, a vuestras generaciones, la verdad de lo que ha sido y de lo que ha pasado y de la situación que hemos vivido aquí. Y con lo referente a los inmigrantes, España es un país mi padre estuvo trabajando en Suiza de migrante en los años 60. O sea que aquí ha sido un país de migrantes también. Y como se dice, nativa o extranjera, la misma clase obrera. Es así. Ha sido un placer estar con vosotros, de verdad. Me ha encantado. Oye, ¿quedamos en eso de lo de la película? Sí, vale. ¿Por qué no se